Buenos días. Buen día por la mañana. ¿Cómo están? ¿Bien? El Señor les bendiga. Damos gracias a nuestro Dios porque nos permite llegar, congregarnos como iglesia, como pueblo, poder escuchar su palabra, su voz y también poder exaltar su nombre a través de las canciones. Vamos a orar, así empezamos y dejamos este tiempo en manos del Señor nuestro Dios. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que podemos llegar, congregarnos, poder exaltar tu nombre a través de las canciones. Recibe la gloria, Señor. Recibe la honra. Nos encomendamos en tus manos, Señor. Gracias te damos por tu gran amor y tu misericordia, tu fidelidad, por estar siempre con nosotros. Y porque sabemos que estás aquí, Señor, con nosotros también. Queremos cantar a tu nombre, darte gloria y honra, Señor. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Bien. Vamos a ponernos de pie. Yo sé que están así dobladitos, pero bueno, vamos a entrar en calor. ¿Sí? Vamos a cantar al Señor. No vamos a olvidar del frío. No hace frío, dice que es psicológico el frío. ¿Qué les parece? No es psicológico, ¿no? Bueno, hagamos de cuenta que es psicológico. Y vamos a poner nuestra mente, nuestra mirada en el Señor, en el autor de la fe, en el autor de la vida, en el dador de la vida. Amén. Podemos acompañar con palmas también. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras y es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Todos juntos. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras y es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó
ti Jesús. Las voces, la iglesia. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Una vez más. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Una más. A ti Jesús. Y te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Amén. ¿Cómo no darle la gloria y la honra a aquel que se entregó por nosotros? Aquel que ocupó nuestro lugar, nuestro amigo fiel, el verdadero, aquel que nos da la paz. Amén. Palmas. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Dice la palabra del Señor, porque grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. ¿Cuántos dicen amén? Tú eres Rey. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Amén. Con poder se levantó nuestro Señor, nuestro Dios, ha resucitado.
Pueden tomar asiento. Vamos a pasar al tiempo de la ofrenda, ¿sí? Voy a invitar a 3 hermanos, por favor, que puedan colaborar con este tiempo. Nuestro hermano Juan Carlos podrá, por favor. Abel, Jorge. Y adelante, por favor. Buen día, hermanos. Bueno, vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias en este día porque nos permites estar aquí, poder alabarte, bendecirte. Señor, vamos a compartir un poco de lo que tú nos das, un poco de lo que tú siempre has puesto en nuestro corazón que podamos brindar. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bien, mientras nuestros hermanos recogen la ofrenda, vamos a seguir cantando a nuestro Dios. Si hay algún amigo que nos visita, no se sienta comprometido en ofrendar. Es responsabilidad de los hermanos miembros de la iglesia. De todas maneras, si usted quiere hacerlo, puede. Y nos ponemos de pie. En el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Oh, sentimiento más precioso que viene del Señor, el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Oh, sentimiento más precioso que viene del Señor, el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Tú eres el gozo de mi corazón. Porque tú eres el gozo de mi corazón. Yo te bendeciré y me alegraré. Yo te bendeciré y me alegraré. Porque tú eres el canto de todo mi ser. Porque tú eres el canto de todo mi ser. Labios te alabarán solo a ti. Tú eres mi roca. Tú eres mi roca, mi torre fuerte. En todo tiempo yo en ti me gozaré. Porque tú eres el gozo de mi corazón. porque tú eres el gozo de mi corazón. Yo te bendeciré y me alegraré. Yo te bendeciré y me alegraré. Porque tú eres el canto de todo mi ser. Porque tú eres el canto de todo mi Mis ser. labios te alabarán solo a ti. Labios te alabarán solo a ti. Tú eres mi roca, mi torre fuerte. En todo tiempo yo en ti me gozaré. Tú eres mi roca. Tú eres mi roca, mi torre fuerte.
gozaré, en ti me gozaré, Jesús, en ti me gozaré. Amén. Solamente en el Señor está el gozo, fruto, parte del fruto del Espíritu Santo de nuestro Dios. Vamos a tener el tiempo de oración. Le voy a invitar a nuestro hermano Pablo. Buenos días, hermanos. Oramos. Padre Celestial, tú que estás en los cielos, en esta mañana, Señor, te damos gracias por este hermoso día que nos regalas. Gracias, Señor mío, por poder levantarnos con vida y poder admirar la belleza de tu creación, Señor. En esta mañana te damos gracias por cada uno de los que estamos acá reunidos y también te damos gracias, Señor, porque si no hubiera sido por esa obra maravillosa de tu Hijo en la cruz, hoy no estaríamos acá, Señor. Oramos por el resto de los hermanos que puedan estar bien en sus hogares, con salud. Oramos también, Señor mío, por las autoridades de la iglesia, por cada una de ellas, para que les dé sabiduría, Señor mío, en cada decisión que tienen que llevar adelante. Gracias por todo esto, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Gracias, Pablo. Vamos a tener la última canción antes de que pase nuestro hermano Gustavo a tener el mensaje en esta mañana. Dice la palabra del Señor que es Él el que nos sostiene, el que nos fortalece, el que nos levanta, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, en los momentos difíciles, en los momentos donde parece que estamos en el piso espiritualmente hablando, el enemigo dándonos con un palo, pero su Espíritu Santo, su palabra, las que nos fortalece y nos levanta cuando vienen a nuestra mente las promesas del Señor, que es Él el que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que no hay nada ni nadie que nos pueda arrebatar de su mano, que es Él el que está con nosotros a diario. Vamos a cantar esta canción. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Lo hacemos de pie. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él,
vista que le pueda ver, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Amén. Así es, el Señor nos sostendrá, nos sostiene, porque dice la palabra: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te sostiene, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Amén. Muchas gracias, pueden tomar asiento. Voy a invitar a nuestro hermano Gustavo. Hola a todos, buen día. Bien, vamos a orar antes de comenzar con el mensaje para que el Señor guíe este tiempo, ¿sí? Así que los invito a que me acompañen en la oración. Oramos. Padre del cielo, te damos gracias por este tiempo que estamos compartiendo, Señor, en libertad, adorando a tu nombre. Y, Señor, en este momento en especial rogamos porque tú nos guíes en este tiempo, me guíes a mí a compartir tu palabra para que podamos juntos meditar en ella, aprender de ella y para que también todo lo que aprendamos pueda ser hecho realidad en nuestra vida de cada día, Señor, y así poder agradarte a ti cada día más. Te rogamos todo esto, te damos gracias, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, saben que lo que quiero compartir hoy surgió un poco de algo que vi, no sé si por televisión, por internet. En una oportunidad estaba escuchando a una comediante, de esas que hacen monólogos, ¿sí? Y escuché una partecita de su monólogo y bromeaba sobre lo que ella era actriz, además de comediante era actriz. Perdón. Y comentaba, entre bromas, que había sido muchos años actriz de teatro infantil, decía ella, ¿no? Y dice, después de tantos años de ser una actriz de teatro infantil, dice, entre bromas, obviamente, decía, uno llega al momento que llega a desconfiar de la inocencia del pibe, dice, ¿no? Porque era una comediante de Buenos Aires, ¿no? Por eso estaba esa palabra. Uno llega a desconfiar de la inocencia del pibe, dice, porque, por ejemplo, yo hacía de sirenita, decía ella, ¿no? Y yo tenía, lo digo como lo decía ella, yo tenía las patas envueltas en goma eva verde, dice, ¿no? Me salían las zapatillas por debajo, digamos. Pero el pibe se creía que yo era sirenita, dice. Yo tenía una peluca, creo que es rojo el color de la sirenita, del pelo. Pero tenía las raíces negras, dice. Hacía unas raíces negras, pero el pibe se creía que yo era sirenita. Y ella, entre bromas obviamente, no era una broma.
Y ella concluía, hay que tener fuerza de voluntad para no querer ver la realidad, decía ella, ¿no? Bromeando sobre esta cuestión del teatro infantil, ¿no? Pero yo me quedé con esas palabras, ¿no? Gracias. Con esa idea de que el niño, aunque sea niño, no tiene excusas para no poder ver lo que es evidente, ¿no? Esa era la conclusión. Obviamente todo en tono de broma, ¿sí? No era una cuestión filosófica. Pero a mí me hizo pensar y me hizo acordar de un pasaje que tiene que ver con esto, ¿no? Y quisiera que me acompañen en la lectura de este pasaje, que está en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 18 al 25. Romanos 1, versículos 18 al 25, que dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Bueno, este pasaje habla, entre otras cosas, de la invisibilidad de Dios, ¿sí? Dios es invisible. Hay pasajes en la Biblia que hablan de que Dios es invisible, ¿no? Colosenses capítulo 1, versículo 15. No lo vamos a leer, pero como para tirarles un versículo. Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 18, dice que a Dios nadie lo vio jamás. Dios no tiene forma física o cuerpo físico, un poco deducimos esto de lo que leemos de toda la Biblia, ¿no? Pero también lo dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 12, que cuando Dios se revelaba al pueblo de Israel no se revelaba en una forma física. Porque Dios, como dice el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu. A veces Dios decidió mostrarse al ser humano de una manera física, con alguna forma física, pero eso fue por motivos específicos, digamos, ¿no? Por ejemplo, la zarza ardiendo, ¿no? Cuando se presentó Dios ante Moisés. Pero sabemos que Dios no es un arbusto, ¿sí? Lo usó eventualmente por alguna razón específica, ¿sí? Entonces, el tema de la invisibilidad de Dios ha sido una buena excusa para el ser humano para dudar de que Dios existe. Y dudar también de que si existe, ¿cuál es su forma, no? Esas son las dudas que tiene el ser humano, excusados en la invisibilidad de Dios, en que a Dios no se lo puede ver. Entonces no se puede probar su existencia, dicen algunos. Y las dudas vienen por no tener esa evidencia física, esa forma física visible de Dios, que a veces parece que el ser humano necesita, ¿no? Pero la Biblia enseña que el ser humano sí tiene las evidencias claras de que Dios existe y también las evidencias claras de las cualidades que tiene Dios. Dice que para el ser humano es notorio, ¿no?
lo que Dios es. Y eso es así porque Dios lo hizo así. Dios quiso mostrarse, aunque Dios es invisible, quiso mostrarse al ser humano de una manera evidente. Y esa manera evidente, por voluntad de Dios, para que el ser humano tenga la posibilidad de conocerlo, es la creación, ¿no? Si quisiéramos hablar de las cualidades de Dios que podemos claramente conocer, podemos hablar de que Dios es un Dios único. Las cualidades de las que habla este pasaje hablan de que Dios es un Dios que tiene un poder infinito, que es eterno, que no tiene principio y fin, que es inmortal. Hablan de su naturaleza divina en el sentido de que es un ser superior, que tiene una inteligencia superior, y además de que es un Dios bueno, que le da beneficios al ser humano, y también un Dios que rechaza lo malo y que castiga a los malvados, ¿sí? De eso, resumiendo, habla este pasaje, ¿no? Dice que esas cualidades de Dios invisibles son claramente visibles a través de la creación, ¿no? Recién oraba nuestro hermano Pablo, diciendo que hoy pudimos amanecer y admirar su creación, y es así, ¿no? Cuando vemos lo maravilloso de la creación, y hoy la tecnología nos hace poder llegar a lugares que quizás nunca podamos llegar y conocer lo grandioso que es la creación de Dios, mucho más que antes quizás, uno se da cuenta de que, aunque nunca haya leído la Biblia, de que alguien increíblemente poderoso ha creado esto. Alguien infinitamente superior ha creado todo esto, ¿sí? Cuando uno ve la creación. Entonces creemos que hay un ser superior, un Dios, que ha creado todo esto, que tiene un poder infinito, que es eterno porque a lo largo de los siglos, desde la creación, dice, el ser humano ha visto pasar sus generaciones. Han nacido, han crecido, se han reproducido, se han enfermado, han envejecido, han muerto, y así, generación tras generación, y las cosas creadas siguen estando allí. Entonces uno se puede dar cuenta de que el que creó eso, ese ser superior, es eterno. Y también uno puede darse cuenta de los beneficios que ese Dios da al ser humano, ¿no? A través de la creación. ¿Sí? Porque a través de la creación tenemos el alimento que nos permite continuar viviendo, tenemos la luz que nos permite ver las cosas, tenemos el calor que da el sol, la luz que da el sol, la frescura que da el agua de la lluvia, que riega la tierra para que crezcan las plantas. Bueno, solamente mirando eso el ser humano se puede dar cuenta que existe un Dios, que es poderoso, infinitamente superior, y que es bueno y beneficia al ser humano. La creación claramente nos da, podemos decirlo así, un conocimiento, entre comillas, básico de Dios, pero conocimiento al fin. Y este pasaje dice que el ser humano no tiene excusa, entonces, para no creer en Dios. Para no creer en Dios y no reconocer sus cualidades. Porque a través de la creación lo puede hacer, creación que está al alcance de todos, ¿sí? Pero el ser humano, dice este pasaje, en su necedad, en su estupidez, no quiso dar gracias a Dios, no quiso dar gloria a Dios. No quiso buscar quizás un conocimiento más avanzado de Dios, ¿no? Cultivar el conocimiento de Dios a partir de eso que ya podía comprender de Dios desde la creación. Podríamos decir, no buscó la verdad completa acerca de Dios. Prefirió rechazar el conocimiento ese básico de Dios
y dijo, bueno, no creo que Dios sea así. No creo que haya un solo Dios. Debe haber más. Y entonces decidió definir sus propios dioses, ¿no? Esto es lo que dice este pasaje, ¿no? Cuando yo leo este pasaje, siempre que lo leo pienso, ¿no? Y los cristianos decimos que la Biblia es el medio para conocer a Dios, y es verdad, ¿no? Pero con ese concepto también pensamos que aquellos que nunca han leído la Biblia nunca pueden llegar a conocer a Dios. Entonces, en particular, a mí me pongo a pensar en esas tribus que han estado en lo más recóndito de la selva, no sé, en el Amazonas, en el África, donde sea, donde no han tenido ningún contacto con alguna civilización moderna, de manera que no han tenido contacto con la Biblia. Entonces a uno le da pena porque dice, estas personas no pudieron conocer a Dios. Y hasta uno puede decir, ¿por qué Dios no les permitió conocer la Biblia? Porque así conocían a Dios, pero este pasaje dice que no es así. Que no solamente es aquellas personas que vivieron durante los siglos en aquellas tribus lejanas, que no han conocido nunca la Biblia, sino todo ser humano puede llegar al conocimiento de Dios. Quizá un conocimiento, si queremos llamarlo así, básico, pero pueden conocer a Dios a través de la creación. Entonces la Biblia, este pasaje, enseña que no hay tal ignorancia de Dios, ¿no? No podemos decir, no conozco a Dios, no puedo conocer a Dios. No, el ser humano no puede decir eso. Pero el ser humano en su necedad decidió pensar que no hay un solo Dios y que no es así como la creación lo muestra, sino que debe haber varios dioses. Entonces, imagino yo, ¿no? El ser humano habrá pensado, debe haber 2 o más dioses. Y entonces habrá pensado, bueno, tengo que ponerle nombres a los dioses porque así los puedo identificar. Y entonces podemos decir un dios, bueno, para no herir susceptibilidades, vamos a decir un dios Pepe 1. Ese va a ser un dios, le voy a poner el nombre yo. Y va a haber otro dios que se va a llamar Pepe 2, qué sé yo, no sé. Le invento el nombre. Algún antropólogo me dirá que yo estoy teniendo un pensamiento muy básico, pero bueno, yo estoy tratando de entender lo que dice la Biblia. Y si hay más dioses, el próximo se llamará Pepe asterisco, no sé. Un nombre que puedo inventar. Le puso nombres a sus dioses, el ser humano. Les asignó un rol para organizarlos de alguna manera, ¿no? Para que no se estorben entre sí. Y bueno, dijo, bueno, este es el dios que se encarga del sol. Este se encargará de los animales. Pepe 2 de los animales. Y así. Después, como el ser humano parece que nos encanta ver las cosas, ¿no? Y sí, ha elaborado ídolos como una manera de representar físicamente esos dioses que ellos inventaron, ¿no? Que el ser humano inventa. Entonces hicieron ídolos, imágenes de metal, de piedra, para adorar, para representar físicamente esos dioses. Y también ha establecido todo un sistema de rituales, ¿no? Ha elaborado todos esos pensamientos del ser humano, ¿no? Pensamientos, de acuerdo a lo que dice este pasaje, sin sentido. Por eso dice el pasaje, se envanecieron en sus razonamientos. A eso le llamaron sabiduría, ¿no? Aquellas personas dentro de cada sociedad que conoce más de estas cosas, de estos ídolos, de sus rituales, son los sabios de esa sociedad, ¿no? Y dice este pasaje, bueno, a eso le llamaron sabiduría, aunque era una estupidez, una necedad. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Fíjense la incoherencia de la idolatría, ¿no? Que es la que estamos hablando en esta mañana. Como decimos hace un rato, el ser humano ha podido ver a lo largo de los siglos
la mortalidad de los seres vivos. Han visto nacer a un ser vivo, a una vaquita, por ejemplo. La ha visto ser recién nacida, débil, la ha visto crecer, la ha visto reproducirse, pero la ha visto un día morir y podrir su cuerpo, ¿no? Ha visto su cuerpo podrirse. O sea, el ser humano a lo largo de los siglos ha sido capaz de ver eso, darse cuenta de la mortandad, la mortalidad, el carácter mortal de los seres vivos. Sin embargo, el ser humano ha dicho, no, yo creo que estos son dioses, ¿no? Son dioses. En algunas culturas, por ejemplo, la vaca es un dios. El ser humano también a través de la creación ha visto o se ha dado cuenta o ha entendido claramente que las piedras, los metales no tienen vida, ¿no? O sea, no tienen ojos, no ven, no hablan, no sienten. Pero el ser humano, en su necedad, ha dicho, bueno, me voy a armar ídolos de piedra, le voy a hacer ojos, le voy a hacer boca, nariz, para que represente a mis dioses, para poder adorarlos. Y le voy a pedir a ese ídolo, a esa imagen de piedra, le voy a pedir cosas, le voy a agradecer las cosas, le voy a dar la gloria por las cosas, beneficios que tengo, en lugar de dar gloria y agradecer al único Dios verdadero que creó todo. Prefirió darle culto a las criaturas, dice el pasaje, antes que al Creador. Esto es la idolatría. Fíjense que aunque el ser humano no haya podido nunca acceder a la Biblia y nunca haya leído esto, lo que dice el Salmo 135, versículos del 15 al 18, dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas, semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Esto dice la Biblia, pero este pasaje de Romanos dice que aunque la gente, el ser humano, no haya podido leer nunca este pasaje tan claro, igualmente tenía las evidencias claras de que existe un Dios, único Dios verdadero, que es el creador de todas las cosas. Pero el ser humano decidió, por su propia voluntad, no creer en un único Dios verdadero. Y me acuerdo de las palabras de esta comediante, ¿no? Hay que tener fuerza de voluntad, ¿no? Para no querer ver lo que es evidente. Y este pasaje habla de eso, ¿no? Hay que tener la voluntad de no creer, de no aceptar lo que es evidente e ir a buscar otras cosas. Entonces podemos decir que hay voluntad del ser humano y no ignorancia acerca de Dios, ¿no? Hay voluntad del ser humano de rechazar a Dios y no hay esa supuesta ignorancia que a veces los seres humanos escriben. No, a mí nunca nadie me habló de Dios. Decimos a veces los seres humanos. Y la idolatría particularmente es una especie de, le llamo yo, una especie de pecado original, si se quiere, ¿no? Un pecado base. Porque fíjense que en los 10 mandamientos, el primero dice así en Éxodo 23, 3 al 5, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿No? La idolatría es un pecado original, un pecado de base, que después deriva en otros pecados, ¿no?
La idolatría es definir sus propios dioses. Y eso es lo que hizo el ser humano, ¿no? Apelando en su momento a la creación en vez de ver al Creador. Pero eso es algo que sigue haciendo el ser humano a través de los siglos. Quizá a veces no con imágenes, pero sí estableciendo sus propios parámetros acerca de lo que es Dios y acerca de lo que para Dios está bien y acerca de lo que para Dios está mal, ¿no? Y ahí hasta podemos caer nosotros como cristianos, cuando solamente queremos ver una partecita de la Biblia y no toda. Como consecuencia de la idolatría, dice el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios permitió, dice, que el ser humano siguiera con su voluntad pecadora, su voluntad de rechazarlo a Él, les permitió que sigan en esa senda hasta donde quisieran llegar. Y el ser humano llegó a la inmoralidad sexual, ¿no? También el versículo 26 y 27 habla de esto, ¿no? Pero no lo vamos a leer. La inmoralidad sexual vino, según este pasaje, después de la idolatría, ¿no? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con varias mujeres, mujeres con varios hombres. La inmoralidad sexual, consecuencia de la idolatría, ¿no? Un paso siguiente a la idolatría. Entonces, así como dijimos que la idolatría no vino por ignorancia, vino por voluntad del ser humano. El ser humano es culpable por decisión propia de ser idólatra, no porque nunca haya conocido a Dios, nunca nadie le habló de Dios. Así también la inmoralidad sexual no viene por desconocimiento de Dios. A veces, y he escuchado decir muchas veces a cristianos decir esto, ¿no? Antes de conocer a Cristo, yo no sabía que no se podía andar con muchas mujeres. Yo pensaba que estaba bien, dicen. Yo respeto que cada uno pueda decir de su propio testimonio personal como cristiano, eso es respetable, ¿sí? Ahora, me acuerdo de las palabras de esa humorista de las que hablé al principio. Yo, de acuerdo a lo que leo, desconfío de esa inocencia. ¿En serio no sabías que estaba mal? Para dejarlo más claro, por lo menos mi pensamiento, mi opinión, yo me imagino un ejemplo, ¿no? Supongamos que un hombre tiene 3 novias, un hombre incrédulo, no cristiano, que nunca leyó la Biblia. Tiene 3 novias, para hacerlo cortito. Con una novia se ve el viernes, con otra novia se ve el sábado y con otra el domingo. Y a la novia del viernes, que se llama, digamos, Marta, no sé, por poner un nombre nada más, está el viernes con Marta y va el sábado a estar con la otra novia que se llama Josefa, supongamos, ¿sí? Nombre poco común. Y el domingo tiene pensado ir con la Ramona, pero nos ubiquemos en el sábado, a ver. Y yo le preguntaría a ese hombre que dice, yo no sé, yo no sabía que andar con varias mujeres está mal. Y yo me animaría a preguntarle alguna vez si encuentra un caso parecido. Le preguntaría, si vos estás el sábado con la Josefa, le decías a la Josefa, che, el viernes estuve con la Marta y la pasé bomba. Ahora la voy a pasar bomba con vos y mañana me voy con la Ramona y la voy a pasar bomba también. Porque está bien. ¿Qué tiene de malo? A alguna persona, no siendo cristiana, aunque nunca haya leído la Biblia, ¿diría eso? Yo creo que no. Porque creo que esa persona sabe que hay altísimas probabilidades de que la Josefa, la del sábado, cuando escuche eso, no se le dé vuelta a la cara de un chirlo, no sé.
Porque cualquier persona, cualquier mujer, con una mínima cuota de dignidad, de moralidad o de respeto por sí misma, por lo menos se ofendería. Porque está mal. Está mal desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista de que a través de la unión del hombre y la mujer nace una vida. Y eso implica una responsabilidad. No es cuestión de andar regando hijos por el mundo, ¿no? Es una cuestión de salud. Cuando una persona va a donar sangre, le hace una serie de preguntas, ¿no? Y preguntan si uno tiene una pareja estable. O si estuvo con alguien de hace cuánto que estuviste. Y yo así, ¿no? ¿Por qué? Y por cuando uno anda de acá para allá, con una, con otra, ya está ahí una cuestión de salud. Porque uno puede estar propagando enfermedades por todos lados. Hasta las instituciones humanas nos dicen, eso está mal. Eso tiene problemas. Entonces, no hay tal ignorancia, ¿sí? La inmoralidad sexual no viene por ignorancia, viene por una decisión. Viene por definir nuestros propios dioses. Decir, sí, yo creo en el Dios de la Biblia, pero yo creo que esta partecita nada más. Creo que existe un Dios, un único Dios verdadero, que es fuerte, es poderoso, pero ese Dios dice que esto nomás está mal y esto no. Y eso lo decido yo. No hay tal ignorancia. Hay una voluntad. La gravedad de la idolatría, de la inmoralidad sexual, en general del pecado, el pecado en general, pero de estos dos pecados particulares es que, si usamos los términos que dice este pasaje, detienen la verdad de Dios. Y yo entiendo que acá habla de la verdad de Dios, de la que habla el versículo 18, si lo quieren. Esa verdad es ese conocimiento más avanzado de Dios, ese conocimiento que sí está en la Biblia, y ese conocimiento que está en la Biblia cuyo mensaje central es el Evangelio de Jesucristo. Porque con el pecado en la vida del ser humano es imposible que el ser humano se acerque a Cristo y conozca de Cristo, si el ser humano no se da cuenta de su culpabilidad respecto del pecado. Si no se da cuenta de sus pecados personales, si no se arrepiente de sus pecados personales, se da cuenta de su condición a causa de sus propios pecados personales. Entonces, nunca podrá aceptar a Jesús en su vida. Porque nunca creerá que realmente existe un infierno, porque Él ha establecido sus propios dioses, ¿no? A sus propios parámetros acerca de lo que está bien, lo que está mal, y de lo que le espera por hacer lo que hace. Si no tiene conciencia de lo que le espera por hacer lo que hace, entonces difícilmente crea que hay un infierno. Y difícilmente tenga temor de llegar al infierno eterno. Difícilmente valore lo que Jesús hizo en la cruz y esa salvación y esa vida eterna que Dios le ofrece. Hay gente que se burla de eso. Hay gente que cuando está muriendo, le dice a otro, che, loco, nos vemos allá en el infierno. Yo he escuchado eso. En modo de broma. Están muriendo, pero dicen eso. Entonces, la culpabilidad del hombre. Hay que hablar del hombre como culpable de sus propios pecados personales, ¿sí? Porque si no, cuando predicamos, no le hablamos de esto, entonces la verdad de Dios en la vida de esa persona se detiene. Si no llega a tener claramente su concepto de ser culpable del pecado, por voluntad propia, no porque no conocía o que nadie le habló.
Pero eso es importante. Es difícil porque es un mensaje feo, ¿no? Para muchos, entre comillas, feo. No es un mensaje amoroso hablar de los pecados. Por eso muchas veces no hablamos de las iglesias que se llaman cristianas, pero que promueven la idolatría, deteniendo la verdad de Dios sobre la vida de las personas que profesan esa religión. No queremos hablar de eso ni queremos mencionarlos porque a veces decimos, no, se van a ofender. Y hemos visto lo que significa la idolatría. Detiene la verdad de Dios para la vida de esas personas, porque creen que como supuestamente están, entre comillas, adorando al Dios, único Dios verdadero a través de imágenes, creen que eso está bien y vamos a seguir así porque estamos adorando, entre comillas, al único Dios verdadero. Pero nos damos cuenta que esto no es así. Entonces, para terminar, la verdad de Dios para el ser humano está en la Biblia. La verdad de Dios para el ser humano es el Evangelio del Señor Jesús. El Evangelio revela cuál es el castigo, la ira de Dios para el ser humano, por ser culpable de sus pecados. El infierno, la perdición eterna. Pero el Evangelio revela que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, para recibir el castigo que nosotros merecíamos, porque la Biblia también dice que el castigo, la paga por el pecado es la muerte. Que Jesús murió en la cruz para quitarnos la culpabilidad a nosotros de nuestros propios pecados y llevarla a Él en la cruz. El Evangelio revela que Jesús resucitó al tercer día para salvarnos de nuestros pecados, para darnos vida eterna. Ya no una perdición eterna, sino vida eterna con Dios en su gloria. Y el Evangelio nos dice a cada uno de nosotros que debemos arrepentirnos de nuestros pecados que cometimos por voluntad propia. Aunque nunca hayamos leído la Biblia, no podemos alegar ignorancia acerca de Dios. Y eso hasta las instituciones humanas tienen ese concepto, ¿no? En las leyes uno no puede decir, yo no sabía que eso era un delito. Tenés la obligación de saber. Si vivís en una sociedad, tenés que saber cuáles son las reglas para vivir en armonía con esa sociedad sin provocar daño a nadie. Cuanto más el ser humano, cuando disfruta de la creación, tiene que buscar conocer acerca de aquel que le dio todo eso para disfrutar. Por eso a veces decimos y hablamos mucho acerca de la ignorancia del ser humano acerca de Dios. Y este pasaje nos dice que no es tal. No es ignorancia, sino voluntad. Cuando nos damos cuenta de eso, aceptamos que somos culpables de nuestros pecados. Y entonces la necesidad de Cristo aparece ante nuestros ojos para tomar la decisión de creer en Él, para que nos salve de las consecuencias de nuestros pecados. Y en esta mañana está también esa invitación de parte de Dios para que acepten a Cristo en su vida, para que crean en Cristo como el Señor, el Salvador de su vida, reconociendo su culpabilidad respecto de sus pecados, sin alegar ninguna ignorancia, porque no hay tal, dice este pasaje, ¿no? Así que ese es el Evangelio. Y alguna persona hoy se da cuenta que toda su vida definió sus propios dioses, sus propios parámetros de Dios. Y hoy se da cuenta de que quizá ha estado en la inmoralidad sexual pensando o engañándose a sí mismo de que eso, bueno, está bien, cuando internamente sabe que no. Y se ha dado cuenta que necesita a Cristo, hoy puede recibir a Cristo en su corazón, en su vida, creer en Cristo. Lo puedes decidir, le puedes pedir a Jesús, entra en mi vida, sé el Salvador de mi vida, sé el Señor, el dueño de mi vida,
perdona mis pecados, límpiame de mis pecados. Lo puedes decir con un corazón sincero y Él te va a escuchar. Vamos a terminar. Vamos a orar. Padre del cielo, gracias por tu palabra. Gracias porque tú hiciste todo lo posible, Señor. Nos mostraste claramente tu magnificencia, tu amor, tu poder, en todos los tiempos, de muchas maneras, a través de la creación y a través de tu palabra, Señor. Gracias porque eres maravilloso y nos amas, y porque un día enviaste a Jesús en la cruz para morir por nosotros y para librarnos de la culpa de nuestros pecados. Gracias, porque no lo merecíamos el castigo, pero Cristo recibió ese castigo por nosotros y nos dio la oportunidad de ir a vivir contigo para siempre, en tu eterna gloria. Gracias. Gracias por tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Bien. Buenos días, hermanos. Seamos todos muy bienvenidos a la iglesia, tanto lo que somos de casa como lo que a lo mejor están visitándonos de otras iglesias o amigos de quienes asistimos a esta iglesia. Todos hemos sido en esta mañana muy bienvenidos. Hemos podido cantar a nuestro Dios a pesar del frío, como decía Coqui al principio. Hemos podido escuchar la palabra de Dios. Y si el Señor toca nuestro corazón, Él va a hacer que podamos entender lo que hemos escuchado hoy. De por sí siempre escuchamos de que leer la Biblia a veces es muy complicada y entenderla, pero el Señor hace de que la podamos entender, porque es su palabra. Muy bien. Quería avisar algunos anuncios que tenemos en la iglesia. A continuación, en un ratito, a las 11, ya empieza el trabajo de los maestros con los niños. Así que todos los niños que están acá se pueden quedar, que ya en un ratito va a empezar una reunión especial para ellos que nosotros llamamos Escuela Dominical. Igualmente los maestros trabajan en otros lugares, en Atocha, en Divino Niño, en San Lorenzo. Así que estemos orando por esto que en un ratito ya comienza. El miércoles que viene vamos a tener nuestra reunión de todos los miércoles, que es donde nos juntamos y oramos unos por otros y donde estudiamos un poquito más en profundidad que el día domingo la palabra de Dios. Tenemos un poquitito más de tiempo. Así que todos estamos invitados los días miércoles a las 8:30 de la noche. El viernes vamos a tener reunión de hombres, como venimos haciendo desde el principio de año, a las 9 de la noche. Al otro día, el día sábado, tenemos la reunión de adolescentes a las 3:30 de la tarde. A continuación vamos a tener van a tener las señoras, las mujeres, su reunión a las 6. Y después de las señoras, de las mujeres, los jóvenes a las 8 de la noche. Y el próximo domingo, igual que hoy, vamos a tener una reunión similar a esta a las 9 de la mañana, donde todos estamos invitados. Quería recordarles que allá al fondo ya habían anunciado desde acá de que el 18 de julio, esa semana, hay un campamento de jóvenes, campamento de invierno. Así que ya podemos leer allá, ahí está toda la información, o podemos preguntar a Omar, que tiene quizás más detalles sobre este campamento. No me estoy olvidando de nada, ¿no? ¿No? Bueno, los invito a que nos pongamos de pie y vamos a tener una oración final. Padre Santo, te damos muchas gracias en esta mañana, que a pesar del frío, de las inclemencias, de la semana, del trabajo, de nuestras actividades, tú permites de que nos podamos reunir, que podamos escuchar tu palabra, que podamos estar juntos. Te damos gracias porque tú nos das la salud suficiente para poder hacer estas cosas. Ponemos, Señor, en tus manos a cada uno de la iglesia, a cada visita. Bendice cada hogar, cada trabajo. Bendice cuando salimos, cuando entramos a nuestras casas. Protege a nuestros hijos, a nuestras esposas, esposos. Ponemos, Señor, a cada uno de ellos en tus manos. Igualmente que a la iglesia toda y el trabajo que tú pones en la mano de ellos. Acompáñanos, como dice tu palabra, que nosotros podamos sentir esa presencia tuya toda la semana hasta que nos volvamos a ver.
En el nombre de ese Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, la reunión queda terminada.